Hola amigos, bienvenidos a una nueva sesión de estudio bíblico. En esta ocasión estudiaremos de este folleto, Creciendo en nuestra relación con Dios, un capítulo sumamente interesante. Esto es, compártelo. Forma parte del cristianismo el presentar la palabra de Dios. Y desde esta plataforma traeremos ideas, versículos, ilustraciones que no necesariamente están en el folleto, pero que enriquecerán el concepto de la lección. En primer lugar, queremos decir que este es un tema sumamente importante porque por él el cristianismo crece cuando podemos dar testimonio, pero surgen algunas preguntas que intentaremos responder. ¿Es obligación testificar, compartir el mensaje? ¿O es una opción? ¿Puedo no hacerlo también? ¿Qué ocurre cuando los estudios bíblicos son complejos o la comprensión del tema en el que tengo que participar? Alguien me hace una pregunta y me siento limitado para responder. No puedo dar las respuestas adecuadas o debo predicar a alta voz. ¿Puedo dar testimonio de maneras indirectas? En fin, cuántas preguntas que pudiéramos hacernos y desde aquí pues intentaremos responder. En primer lugar, queridos amigos, diríamos que el compartir la palabra forma parte de la naturaleza de un creyente que ha nacido de nuevo. No lo puede evitar. No puede encerrar, no puede callar lo que tiene en su corazón. Él, aunque se proponga callarse, no lo puede hacer si es que el Espíritu Santo mora en su corazón. Por eso Jesús dio algunas ideas. Quiero traer versículos para ir reflexionando acerca de que si es una opción o no. Es un deber, pero un deber que brota naturalmente en aquel corazón en el cual Dios mora. Fijémonos cómo lo expresa Lucas, el capítulo 12, versículo 8 y aún el 9 también. Es como el Señor se refiere a todo hombre aquí en la tierra y nuestro nombre está involucrado en el cielo. A ver cómo lo dice el Señor. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. ¿A quién no nos gustaría que Dios pronunciara nuestros nombres en aprobación delante de los ángeles? Pero hay un requerimiento. Aquel que me confesare delante de los hombres. Y lo opuesto también. Mas aquel que me negare delante de los hombres. Y aquí, amigos, vamos a ver ejemplos también de gente que aunque tenían simpatía por Jesús, lo negaban con el silencio o con la evasión. Vamos a mirar algunos ejemplos. Pero por lo pronto, sepamos que hay una orden de parte de Jesús universal. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús, expresando que tenía todo el poder que Dios le había entregado en sus manos, Él delegaba a sus amigos, a sus discípulos, la misión de que hagan conocer estos mensajes de esperanza, de luz, de amor y de salvación para toda la humanidad. Miremos entonces en Mateo 28 cómo lo expresa el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos. Noten que el objetivo de la testificación, el de compartir el mensaje, es producir seguidores de Jesús. No solamente transmitir un conocimiento, sino que Jesús quiere tener nuevos adeptos, gente que se ligue con Él, que le comience a amarle, que lo conozca. Esa es la esencia del mensaje, que conozcan a Jesús para que entonces luego puedan amarlo. Y por amarlo es natural obedecerle. Recordemos, amigos, que aquella persona que no obedece a Dios es porque no lo ama. Y si no lo ama es porque no ha llegado a conocerlo. Por lo tanto, cuando Jesús dice, hagan discípulos a todas las naciones, sigue más, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y notemos esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enseñarle a la gente. Amigos, hay modos de compartir el mensaje. Tal vez no necesariamente mediante un estudio bíblico. Hoy vamos a ver ejemplos del Nuevo Testamento mayormente, donde hubo gente que sí daba estudios bíblicos. Era su manera de compartir el mensaje. Pero había otras maneras también.
Y esto va a depender del talento que uno haya desarrollado en la comunicación. Por ejemplo, si usted se encuentra con alguien que está sufriendo una grave tribulación o una frustración, o está viviendo en ansiedad y depresión, y usted sabe que es solucionable porque usted ya lo ha vivido antes, usted no lo podría compartir. Tal vez usted me diga, pero no tengo las palabras adecuadas, no sé cómo dirigirme a él. Amigos, quiero presentar a continuación una historia bíblica de lo que es esencialmente compartir un mensaje. No se trata de que tengamos una buena cantidad de versículos bíblicos o conocimiento, sino más bien una experiencia. Se encuentra en San Juan capítulo 9, una historia muy conocida. Pero aquí se nos muestra lo que le pasó a un hombre. La historia en esencia es que él había nacido ciego y Jesús se compadeció y se acercó para curarlo. Solamente que era un día muy sagrado para los judíos, el día sábado. Y por lo tanto, según el concepto de los judíos, se debía guardar descanso y ninguna otra cosa que no fuera el descanso. Y en este caso, Jesús quería curar al hombre. Y lo hizo, pero nada menos que untándole con barro en los ojos, que eso sí estaba prohibido según la tradición de los judíos. Recordemos, no hay mandamiento en la Biblia que ordene no hacer barro en sábado, a menos que uno se vea obligado a hacerlo. En el caso de Jesús, no hacía falta, pero como había una ley de la tradición de los ancianos, esto está en la Mishnah, en el Talmud. Hay una ley allí en el tratado Mishnah, capítulo 24, para quien le guste anotar y verlo, capítulo 24, párrafo 3, ahí aparece una ley donde no se autoriza hacer barro o masa, dice allí. Y Jesús a propósito lo hizo, y le untó los ojos al ciego y lo mandó a lavarse. Cuando regresó viendo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo logró la vista? Bien, amigos, vamos a ver esta historia en San Juan capítulo 9, cómo los judíos se molestaron sobremanera porque un hombre había violado el sábado para producir curación, en el caso de Jesús. Versículo 18, podemos empezar a leer los testimonios que se van a obtener al respecto. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. ¿Por qué motivo? Porque decían, si es un hombre de Dios no puede violar el sábado al mismo tiempo. La pregunta que uno se haría es, ¿quién dijo que por hacer barro estaría violando el sábado? Por eso la duda, y menos hacer una curación en sábado, no, era imposible aceptarlo, por lo tanto no creían. Pero aquí que algunos dijeron, llamemos a la familia, miremos lo que ocurre. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y preguntan a los papás, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres, amigos, y aquí viene entonces lo que es el compartir, la testificación, el dar a conocer lo que tenemos dentro en nuestro corazón. Yo les invito a que nos metamos en la escena. Esos padres no estarían sumamente agradecidos a Jesús, al médico que le restauró la vista a un hijo nacido ciego. Obviamente que sí, estarían felices. Pero ¿por qué dieron esa respuesta evasiva? Miremos pues. ¿Cómo pues ve ahora? Preguntan, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres responden y dicen, sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego. Eso es verdad. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Ya es grande, edad tiene. Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Pero noten ahora la motivación que mueve a esos padres para decirlo de esa manera. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Qué triste situación, amigos, no solamente de los judíos que
impedían la obra de alguien señalado por el Antiguo Testamento, el Mesías que debía venir, debía obrar, y los dirigentes lo frenaban. Es penoso, vergonzoso de parte de esos líderes, pero también de parte de los padres. ¿Por qué tener miedo si no hay alegría acaso por tener un hijo recuperado? Bien, a esto llamaríamos un testimonio evasivo. ¿Por qué, amigos? Porque los papás no tuvieron un encuentro directo con Jesús, un encuentro personal en el que, dialogando con Jesús, mirándolo, aprendiéndolo e incluso viendo la curación, podían dar testimonio. Al no tener esa experiencia personal, amigos, sufrimos mucho. De allí es que para que nosotros demos testimonio necesitamos que algo se produzca en nuestro corazón. Notemos por el contrario el testimonio del Hijo. A continuación le piden a él la palabra, que él hable, que dé testimonio, qué pasó, que cuente, y podemos aprender algo. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: noten las palabras que tenían que decirle, o que el ciego tenía que decir o pronunciar. Da gloria a Dios. En otras palabras, agradece, porque nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. En otras palabras, te estamos arrebatando de las garras de un mentiroso, de un estafador. Ese es un pecador, y lo que te ha hecho en ti muy seguramente es un ardid, una triquiñuela de parte de Satanás. Agradece a Dios, dale gloria a Dios. ¿Nota? No obstante, el hombre que recibió la curación tenía otro testimonio que contar. Y de eso se trata, amigos. Si nosotros hemos recibido una experiencia, no hace falta que tengamos un conocimiento profundo para poder hablar con la gente. Es contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida privada. Mírelo cómo sigue a continuación, la esencia de un testimonio. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé. Yo una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le vuelven a decir: pero ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él responde: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Amigos, noten la esencia, especialmente en el versículo 25, de lo que el joven está compartiendo. Yo era ciego, Él me dio la vista, ahora veo. De eso voy a hablar. Notamos nuestra vida pasada, el encuentro que hayamos tenido con Jesús, el testimonio posterior a ese encuentro, la vida que sigue a ese encuentro. ¿Es tan complicado hablar de eso? ¿O nos vamos a avergonzar, amigos, frente a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a donde nos movamos, de que si damos testimonio de que somos creyentes, esta gente se burle? Y lógicamente, hoy estamos en un tiempo de bullying, decimos, de burlas que se hacen a otros porque no está dentro del contexto de uno, de aquel que pronuncia la burla, por el motivo que fuera. Y en este caso, como no es normal, natural, en la calle hablar de Cristo, hablar de su gracia, de su amor, de su perdón, de su salvación. Más bien hay respuestas para situaciones de otra naturaleza, pero no sacar temas de religión. Pero cuando tenemos una experiencia personal, ¿la habremos de callar? Fíjense, yo invito a que sigamos leyendo más esta historia, porque el hombre no se va a amedrentar frente a la presión de los líderes religiosos como sí lo hicieron sus padres. El hombre está dispuesto a todo con tal de defender una experiencia. Él me curó, yo era ciego, ahora veo. ¿Qué quieren que diga otra cosa aparte de esa? Amigos, eso es lo que el mundo está necesitando. Un testimonio veraz, firme, consecuente, de algo que hemos experimentado y lo podemos compartir. Mírelo a continuación cómo sigue esta historia. Y le injuriaron, o sea, le insultaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés.
Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, porque creemos en la Biblia, pero respecto a este individuo, no sabemos ni siquiera de dónde viene. Responde el que había sido ciego: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. ¿Y por qué decimos maravilloso? Porque ustedes son los que saben de religión, los que pueden explicar los fenómenos. Ustedes son los teólogos, los eruditos, los que están familiarizados con estas cosas espirituales. ¿Y cómo es que no lo saben? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, estamos todos de acuerdo con eso. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios le puede escuchar. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Miren cómo el hombre, dentro de su ignorancia, él no tuvo estudios bíblicos, había nacido ciego. ¿Quién se acercó para enseñarle Biblia o conceptos espirituales? Y sin embargo lo está defendiendo muy bien. Si Jesús no viniera de Dios, nada podría hacer. Y entonces, enojados, responden los dirigentes: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Todavía pretendes enseñarnos? Y lo expulsaron. Amigos, la historia es bonita, sigue, pero saquemos una lección profunda de lo que es el compartir, que es el tema para esta semana. Dios sí pide que compartamos. Lo hemos leído en el texto de San Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. Queremos leerlo cuidadosamente. El Señor quiere que sepamos, tenemos que dar testimonio. Hay un mandato de parte del cielo, de Jesús, que Él ordenó dar testimonio. Os digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niega con la evasión, como hicieron estos papás, felices por ver a su hijo recuperado, pero no dieron más palabra en defensa del médico, diríamos así, que fue Jesús. Quien me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Creo que todos coincidiríamos que no nos agradaría saber que nuestro nombre pasa revista en el cielo, está siendo observado, y Dios no está afirmando el nombre, lo está negando, como tachándolo, cuando ponemos una X y tachamos, no lo aprobamos. Señor, no. Bien, si nosotros en la tierra no levantamos nuestros testimonios, como hacen los jovencitos, hablar del Señor, en la forma que queramos, como podamos. Hay quienes son hábiles, tienen talento, tienen palabras, recursos, lo hacen bien. Y hay otros que no, tendrán menos talento, menos recursos, menos palabras fáciles para hablar, pero pueden compartir. Acabamos de leer un ejemplo. Este hombre, nacido en la ceguera, ¿qué podía compartir? ¿Qué estudio bíblico podía dar? Ninguno. Solamente contar una experiencia. ¿No le parece, amigos, que estamos necesitando este tipo de testimonio actualmente? Este es el gran problema que hubo en los días de Cristo y también de parte de los líderes que estaban impresionados con la obra que Jesús hacía, pero amaban más el mundo. Mírenlo cómo lo expresa San Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Jesús había hecho muchos milagros, había enseñado palabras poderosas, todas basadas en el Antiguo Testamento, no había nada que se le pudiera contradecir, y sin embargo la gente se veía en figurillas, decimos, en un aprieto, especialmente los líderes. San Juan 12, 42, 43 leemos: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amigos, nos vamos a amilanar frente a un mundo que tiene que ser juzgado por Dios. Y el creyente tiene que ser ensalzado. El Señor lo va a levantar. Nos vamos a amilanar ante un mundo caído, no dando testimonio, guardándonos
de decir lo que hay en nuestro corazón por temor al ridículo, por temor al qué dirán, por temor a la oposición, porque habrá gente que nos contradirá y nos pondrá en muy mala vibra. No, amigos. Recordemos que si el Señor lo sufrió, porque Él vino con una misión, que era rescatarlo a usted, a mí, y lo hizo todo a nuestro favor, ¿cómo no habremos de hacer nuestra parte también? Vamos pues entonces a mirar el mandato que Jesús dio en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Allí el Señor dio un mandato universal con todo el poder que el Señor le había dado en sus manos. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, hagan discípulos a todas las naciones. Noten que al decir que tiene toda la potestad, el creyente puede confiar en Él, entregarse en los brazos del Maestro. Cada paso que nosotros demos, hagamos, hablemos, lo hacemos para el Señor, y sabiendo que el Señor recoge en ese creyente el testimonio que Dios quiere que se esparza por todos lados. Por lo tanto, al decir toda potestad, no tengan miedo. Hablen en mi nombre. Soy yo el que los represento. Soy yo el que estoy detrás de ustedes. Y hagan discípulos, hagan seguidores. Gente que amen con el testimonio que se les dé, que amen al Señor Jesús. No es solamente, amigos, transmitir un conocimiento. No, es más que eso. Es inducir a la persona que conozca al Señor. Por conocerlo, el hombre descubrirá a alguien nuevo a quien amar. Y cuando ame a Jesús, le va a obedecer. De allí que la persona que no obedece a Jesús es porque no lo ama. Y si no lo ama es porque no lo ha conocido. Bien. Miremos ahora ejemplos. Antes arrancamos con un texto que la lección muy bonito lo trae. Isaías capítulo 50, versículo 4. Y luego veremos distintos ejemplos de dar testimonio. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Voy a escuchar como sabio y a hablar como sabio. Hay diferentes ejemplos, amigos, acerca de la testificación. Voy a tomar algunos de los pesados. Les quiero contar, me agrada mucho por algunas situaciones. En primer lugar, se trata de un hombre fiel que sufre mucho revés. Imagínense, él pierde la casa por la locura, o la loquera, decimos, de alguien que está trastornado, y entonces él tiene que huir. Y al huir, en lugar de estar consternado, entristecido, agravado por lo que pierde de su terruño, de su gente, él se va a vivir a otro lado. En lugar de estar viviendo en depresión, levanta su rostro, obtiene fuerza de Dios y hace lo que Dios quiere que haga. Testificar, enseñar, compartir. A tal punto, amigos, déjenme que les describa la historia. Que obtiene éxito aquí, es un buen predicador, tiene fuego, aunque él no estudió teología. Fue ungido por el Espíritu Santo. Él no tiene, y mucho menos los antiguos colegas, socios, compañeros, no tuvieron estudios formales de escuelas teológicas. No, los fariseos sí, los discípulos de Jesús no, pero tenían algo en su corazón que compartir. Bien, en el caso de este hombre, él comparte su testimonio por donde va, pero aquí que el Espíritu Santo lo va a tomar en forma especial. Tal vez usted ya está adivinando quién puede ser. Y es el Espíritu Santo el que le guía. Vete por allí, vete por acá. Y cuando llega a cierto lugar, allí se acerca a alguien que está leyendo la Biblia. Y el hombre inicia una charla, pero va directo al grano. Saben, amigos, hay gente que está interesada en asuntos diversos. Por ejemplo, si hay profecías que hablen de los eventos que están ocurriendo actualmente, de las guerras
principalmente las que se llevan adelante en Medio Oriente, o situaciones de naturaleza moral o calamidades que puedo decir a la gente son señales del advenimiento de Jesús. ¿Me lo puedes mostrar en qué parte aparece? En fin, hay diversos intereses, o gente que tiene problemas muy acuciantes y quisiera una palabra que proceda de la Biblia, segura, firme, que le dé aliento para continuar, que le dé esperanza. Hay diferentes intereses, amigos, pero en el caso de esta historia, directo va al grano y obtiene buen fruto. Pero aquí que nuevamente el Espíritu Santo lo toma y aparece muy lejos, según la historia bíblica, a 99 kilómetros de su lugar original, de su terruño, allí lejos. Y amigos, 24 años más tarde, aparece aquel, ¿recuerdan de la loquera que yo dije yo? Aparecen y se encuentran ambos. ¿Acaso hay resentimiento de parte del que fue damnificado? No, en absoluto. Hay un encuentro, un abrazo entre ambos que son poderosos predicadores. ¿Usted ya adivinó de quién estoy hablando? Claro que sí. Estoy hablando de Felipe. Les invito a que me acompañen a mirar en Hechos capítulo 8, la elección de los 7 diáconos. Vamos a mirar allí desde el versículo 5. Había problemas en la comunidad por la distribución de comidas y demás, y especialmente mujeres viudas, que entre ellas se discriminaban, las que eran de origen hebreo, las otras griegas, problemas, y entonces piden que se solucione el problema. Y los apóstoles tienen la feliz idea de nombrar diáconos. Leemos entonces en Hechos capítulo 6, versículos 5 en adelante, para ver los orígenes de Felipe. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, es decir, elegir a diáconos, no los apóstoles los que se iban a hacer cargo de la distribución de las comidas y otras necesidades que había. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, este es nuestro héroe, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y comienza un ministerio. Bien, amigos, en el caso de este Felipe, uno de los 7 diáconos, va a descollar en esta historia. ¿De qué manera? Primero, la loquera, dije yo, la persecución y la expulsión del terruño Jerusalén por causa de la predicación. Esto acontece en Hechos capítulo 8, en los primeros versículos. Va a aparecer que luego del martirio de Esteban, Saulo de Tarso determina expulsar todo lo que huela a cristianismo de Jerusalén. Entre ellos, pues, sale expulsado también Felipe, pierde su casa, suponemos, ya no vuelve más. Miremos pues entonces capítulo 8, versículo 1 en adelante. Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esta gente luego aparece en Hechos 11, que de donde habían salido iban predicando por todas partes. Miren, por ejemplo, vamos a mirar lo que es la testificación de gente que en su corazón tienen al Señor Jesús y no pueden callarse. Es cierto, han sufrido la expropiación de sus casas, de su territorio, por un individuo que está fanático, Saulo de Tarso. Mírenlo en 11:19, cómo aparece esta gente que habían sido expulsados, pero ahora testificando, contando del amor del Señor. Hechos capítulo 11, versículo 19, un texto que nos muestra a los primeros judíos que expulsados van a predicar la palabra, judíos a judíos, pero ahora viene la novedad, judíos a gentiles también. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, testificando, compartiendo el mensaje. Pero el siguiente versículo nos muestra el valor de algunos que se animan a hablar con
raza diferente. No tienen problemas raciales. En lugar de hablar a judíos, van a hablar a los extranjeros bárbaros, esto es a los griegos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Noten qué bonito es tener en el corazón esa pasión, porque Dios tocó el alma. Es lo que deberíamos buscar, amigos. Pero ya vamos a ver más ejemplos de lo que es compartir cuando hay algo que compartir. Sigamos a Felipe ahora. En Hechos 8, versículo 5 en adelante, se nos cuenta que este hombre, cuando fue expulsado, fue a una comarca cercana, esto es en Samaria, y ahí inicia un ministerio de testificación y de predicación. Hechos 8, versículo 5 en adelante, aprendemos pues de la obra de Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. El texto bíblico nos va a contar que Felipe era exitoso en su testimonio, en su predicación. Al hacer milagros, el Señor obraba milagros por medio de él, mucha gente pues se convertía, aceptaba el mensaje. Al punto que un famoso mago de la ciudad, Simón el Mago, es conocido en la historia. Él engañaba a la gente con sus artes, sus trucos que él hacía, porque al ver un poder real, genuino, por medio de Felipe, se acercó y abrazó el evangelio. Aún más, él fue bautizado también. Lo cierto es que Felipe, gozoso con la experiencia que estaba observando, el texto nos va a contar que los apóstoles envían a un par de delegados, Pedro y Juan, que entren a esa ciudad para verificar la obra que se estaba haciendo. Allí es cuando Pedro, pues, al imponer las manos, hace que los creyentes reciban el Espíritu Santo, en alguna manifestación que en los momentos de la predicación de Felipe, pues, no había aparecido. Y allí entonces Simón, el antiguo mago, es tentado. Y conocemos la historia, Pedro pues no le va a aceptar. Bien, el punto es que ahora Felipe deja la comarca, ya hizo su tarea y se encamina a una nueva misión. Miremos desde el versículo 26 qué ocurre con este hombre. Y así seguiremos leyendo para ver más de las andanzas de un hombre que luego se encuentra con su antiguo perseguidor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levanta, deja de actuar allí en Samaria, ya levantó obra allí, se levanta y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo, noten, el Espíritu Santo aquí es la gente que hace toda la obra. Él sabe de las necesidades que todos tenemos. Le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, noten, le oye que leía al profeta Isaías. Y le pregunta Felipe al etíope: ¿pero tú entiendes lo que lees? Muy posiblemente leía hebreo, obviamente, era etíope, podía conocer la lengua hebrea, pero se refería a si entendía el significado. Miren cómo sigue a continuación. Responde el hombre: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, allí en el carro. El pasaje de la Escritura que leía era este. Y noten, amigos, qué texto. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Esto es un texto que aparece en Isaías capítulo 53. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco
le pregunta a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta estas cosas? ¿Habla de sí mismo o habla de algún otro? Amigos, qué ocasión más preciosa para testificar, para compartir a Cristo lo que uno tiene en su corazón. ¿Coincidencias? No sabemos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Él sabe que ese hombre estaba leyendo textos que impactaban su corazón, solamente que quería saber más. Bien, ante la pregunta: tú, Felipe, tú que entiendes estas cosas, ¿me puedes explicar? Miren, esta es una manera, tal vez, de alguien entrenado. Puede ser Felipe, un hombre que conocía la palabra de Dios, pero hay gente que es menos entrenada. Vamos a ver ejemplos. Pero miren la respuesta que da Felipe ahora. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. Amigos, eso es lo que tenemos que hacer, anunciar el mensaje. Hay quienes gustan de discutir y crear conflicto a la hora de hablar de la fe y de la religión. Dios nos agrada, porque la gente necesita escuchar ese Evangelio o esas buenas nuevas que representa el mensaje de Jesús, que nos da esperanza, aliento, alimento, sostén para aguantar las pruebas, las tribulaciones, los chascos. ¿No hay gente acaso que sufre? ¿Y no está en nosotros el transmitirle una palabra? Por confianza en el Señor. Él te ama, lo ha demostrado enviando a su Hijo para que muriera por ti. Que tu fe no desfallezca. Sigue confiando. Y palabras que nuestro corazón puede producir, pero si es que hay algo dentro del corazón. En el caso de Felipe, obviamente, había un poder con el cual transmitir un mensaje. Pero miren cómo sigue más el texto, porque hay un detalle que se torna interesante, y es que el hombre pide algo, el etíope se anima a pedir algo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco es el que hace la pregunta: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Con esto, amigos, estamos mirando algo, y es que el Evangelio de Jesús contenía toda una batería, podemos decir, todo un paquete con el cual se enseñaba a la gente y que incluía el bautismo. En otras palabras, Felipe comenzó a enseñarle el Evangelio, y enseñar la historia, los textos, y llegó el tema del bautismo. Él lo habló, al punto que al pasar por cierta agua, tal vez un arroyo, el mismo eunuco pregunta: ¿aquí hay agua? ¿Qué impide si yo me bautizo? No hay impedimento. Y entonces el texto nos va a contar que fue bautizado. Miremos del versículo 38 en adelante. El hombre sale feliz del agua, con una experiencia nueva. Y ahora el etíope puede contarles a otros su propia experiencia. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. La pregunta que nos haríamos es: ¿y él ya se animaría a compartir a otros? Claro que sí, si tiene gozo y tiene conocimiento, compartir a otros su experiencia personal. Pero noten acá, pero Felipe se encontró en Azoto, otra población, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que terminó en Cesarea. Bien, amigos, aquí es la parte que les conté. El hombre hizo un recorrido guiado por el Espíritu Santo, habiendo perdido su casa en Jerusalén, pero ahora se halla, 99 kilómetros al norte, en Cesarea. 24 años más tarde sucede algo, amigos. Si esto ocurrió en el año 34 de la era cristiana, cuando murió Esteban y los cristianos fueron expulsados de Jerusalén por causa de Saulo de Tarso, en el año 58 es el año en que Pablo escribe su carta a Gálatas, a Romanos, y el encuentro con los ancianos en Jerusalén. Bien, en ese tiempo, Hechos 21:8, les invito a que me acompañen a mirar. Pablo, el antiguo Saulo de Tarso, ahora convertido en un predicador,
él llega a Cesarea. Dije 24 años más tarde. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¡Qué privilegio para ambos amigos! Felipe, tener en su casa un gran predicador, un hombre muy respetado, antiguo líder del fariseísmo. Pero también para Pablo era un honor tener este siervo que había soportado tantas desventuras, desde perder su casa, anclarse en otro territorio, formar nuevas amistades, nueva comunidad, nueva iglesia. Y aún en ese nuevo lugar, donde formó familia también, suponemos, pudo haberla llevado desde su lugar de Jerusalén en las andanzas, pero más probablemente en Cesarea, porque aparecen esas 4 bellas doncellas, profetizas también, como nos cuenta el texto. ¿Hasta dónde, amigos, cuando un hombre está lleno de Cristo, puede inundar paz y formar una familia en el temor de Dios? Mírenlo cómo lo expresa a continuación. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea otro profeta llamado Agabo, y hay una historia después también con él. Bien, amigos, así estamos mirando en esta historia que es posible testificar cuando tenemos algo en nuestro corazón. Pero permítame ahora mirar otros ejemplos de la Biblia. Poderosos porque es compartir lo que tenemos. Y en el caso de que vamos a leer ahora, él comparte porque tiene poder de Dios en su corazón. Pero los oyentes apenas son oyentes. Y sin embargo van a compartir también desde el ángulo en que ellos lo perciben. Primeramente Juan Bautista. En San Juan 1, versículo 35. Acompáñenme. Vamos a leer el texto que nos muestra Juan dando testimonio. Y los oyentes van a compartir ese testimonio uno a otro. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, él dice: he aquí el Cordero de Dios. Esto es lo que él comparte. Esa es la experiencia de Juan. Pero si seguimos leyendo ahora, vamos a mirar varios versículos, cómo esos seguidores de Juan, que no tenían mucha formación teológica, bíblica, sin embargo, miren los pasos que van a dar cada uno. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos responden: Maestro, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Creo que será interesante saber que el compañero de Andrés es el autor del Evangelio, Juan, el discípulo amado. Si él es uno de los testigos, Andrés y Juan, los 2 testigos que siguieron a Jesús, es interesante saber que al poner la hora del encuentro con Jesús, este Evangelio se escribió aproximadamente en la década del 90, en el tiempo del Apocalipsis también. Así que podemos hacer números. Si Jesús comienza su ministerio por el año 27, calculemos hasta el año 90 en que se escribe este Evangelio, cómo el autor del Evangelio recordó la hora. Acá dice hora 10, que equivale a 4 de la tarde. Qué interesante saber, porque él quedó impactado de ese encuentro, primer encuentro que tuvo con Jesús. ¿Quién? El autor de este episodio, el Evangelio de Juan. Bien, leemos todavía versículo 41. Sigue más estas experiencias de compartir. Ya lo hizo Juan el Bautista, ahora lo va a hacer Andrés. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús. Eso es lo que Dios quiere, amigos, es que nosotros utilicemos nuestras habilidades para llevar a la gente el conocimiento de Jesús, o llevarlo a Jesús.
Y mirándole Jesús dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús, ya previendo cómo sería su carácter, pues le da este nuevo apodo. Prosigue todavía la historia de compartir. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y aquí, amigos, esto sí es otra parte importante de esta lección. Y es, ¿qué es lo que vamos a compartir con alguien que duda o no cree o no acepta nuestro testimonio? Felipe halló a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo hemos hallado. Entonces Felipe, amigos, reacciona de un modo natural. Asociar Nazaret, un antiguo villorrio, con que de allí saldría algún gran profeta o el Mesías, aquel del cual escribieron los profetas y Moisés, no lo puedo aceptar. Fue el pensamiento de Natanael. Por eso notemos la respuesta que Natanael le va a dar y la reacción de Felipe, que es la parte que nos importa. Este Felipe obviamente es uno de los 12, no uno de los 7 diáconos del cual ya estudiamos. Miremos ahora el diálogo entre ambos, Natanael y Felipe. Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo que sea bueno? Y Felipe, en lugar de discutir con él, amigos, otra vez, esta es la parte que yo les animo a que todos lo incorporemos. Ven y pruébalo, ven y ve, ven y sácate tú las dudas. Amigos, imaginemos que en nuestra iglesia o en nuestra zona hay un predicador. Y un predicador que tiene buenos mensajes y estamos al tanto de él o hemos asistido. Y por ahí pensamos: qué bueno sería que estuviera mi pariente. Le haría mucho bien él, que tiene tantas dificultades con su familia, su esposo, los hijos, que está sufriendo reveses económicos. En fin, usted puede imaginar la situación. Y entonces, pensando en ese ser apreciado, usted, luego de escuchar a este conferencista, le habla a su pariente: mira, pariente, quiero invitarte. ¿Qué traes? Mira, tú sabes, decidí ir a unas reuniones donde hay un conferencista. Anoche estuvo, muy bueno, muy bueno. Te digo que me hizo reflexionar. El hombre sabe lo que dice, toca el corazón, y te quiero invitar a ti. Mira, yo ya no creo en esas cosas. ¿Qué? ¿Habla de religión? Más que eso, habla de poder. Yo a ti te veo, yo sufro, soy tu pariente, y yo quisiera que soluciones tus problemas. Y hay una manera de hacerlo. ¿Quieres venir conmigo a la reunión? No, déjame, yo no. Y tal vez, amigos, nos podemos encontrar en una situación como esa, donde a quien le deseamos lo mejor que podemos transmitir no quiere aceptar. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? Recordemos cómo lo hizo Felipe. En lugar de discutir con Natanael acerca de si Nazaret era digno o no, que ese fue el argumento de Natanael. De Nazaret puede salir algo bueno. Si yo conozco ese villorrio, es una villa miseria, hay delincuentes en ese lugar. No sé qué te habrá pasado a ti, que miraste. Felipe pudo haber dicho: bueno, no solamente yo, también de mi ciudad, de Betsaida, están Pedro y Andrés. Bueno, tus amigos. No. De ahí no sale nada bueno. Ese fue el argumento de Natanael. Pero, amigos, cuando nosotros hacemos nuestra parte, como la hizo Felipe, Jesús tiene la suya, como decimos, una zancadilla. Vamos a ver nuevamente el texto para ver que Felipe no se anima a discutir, no le va a probar el argumento. Lo que va a hacer es: ven y pruébalo tú. Tú escúchalo y luego saca tus conclusiones. Si no te gustó, está bien, tú estás en tu derecho, pero ven y pruébalo, ven y ve. Miremos. Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Responde Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, Jesús abre la boca, y aquí, amigos,
es la carta que uno no esperaba. Jesús sabe cómo tocar los corazones de aquellos que se acercan a Él. Por eso, amigos, tenemos que hacer nuestra parte de imitar así a Felipe, de hacer lo propio, que la gente se acerque, porque Dios sabe dónde tocar. Yo dije la zancadilla, dónde tocar. Miren acá, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este sí que es un verdadero judío. Lógicamente, es un halago, pero ¿será que Jesús adula para ganar a la gente? De esto cuenta Judas, capítulo 1, versículo 16. Hay gente que utiliza esa manera de acercamiento. A Dios no le agrada. Dios quiere que seamos honestos, sinceros. Y Jesús lo está haciendo. Miren acá el texto. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Será que el maestro utilizó esta metodología? No, amigos. ¿Por qué? Porque él habló sinceramente, elogiando a alguien que merecía. A ver, sí, lo va a probar en el siguiente versículo. Mírelo. Natanael le dice, ¿de dónde tú me conoces? Responde Jesús y le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, él estaba oculto, él estaba orando, yo te vi. La reacción de Natanael, amigos, fue impresionante. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dice, porque yo te dije, te vi debajo de la higuera, ¿tú crees? Cosas mayores que estas tú vas a ver. Sí, amigos, ¿cuánto que podemos hacer para compartir, para testificar? Y ahora aplique esta lección en su fuero personal. ¿Será que tenemos que predicar a viva voz? Recuerden las preguntas iniciales que habíamos hecho. No necesitamos, hay quienes lo sienten. Ok, hágalo si usted lo siente. Sí, yo lo quiero hacer. Yo quiero que todos sepan de la venida de Jesús. Hay gente que lo siente en su corazón, toman micrófonos, van a las plazas y hablan. E incluso en algunos lugares pueden verse debates públicos. Hay quien siente también de hacerlo. En algunos videos cortos aparecen debates con respecto al Islam, por ejemplo, y la defensa de los cristianos frente al avance del Islam. Argumentos que pueden aparecer. Hay quienes se acercan, quieren aprender, quieren oír, y entonces el hermano cristiano que está preparado pues decide entrar en el ruedo, en el debate. Normalmente no proponemos los debates porque la gente solamente quiere ganar con argumentos. El Señor quiere más que ganar argumentos, quiere ganar el corazón. Y con un trabajo sencillo, simple, donde se hablen de las necesidades que todos tenemos, o es que no las tenemos. Claro que sí. Entonces, hablando de esas necesidades, de un Cristo que puede llenarlas. Amigos, Dios quiere que en toda ocasión estemos con las antenas paradas, decimos, atentos, cuando detectamos a alguien que está en necesidad. Para ello, tenemos que beber de la fuente, estar en paz con el Señor, orar para que el Señor nos vaya cargando batería. ¿No le pasaba esto al Maestro? San Marcos capítulo 1, versículo 35. El día anterior había sido un día muy lleno de curaciones. El texto nos dirá que se había puesto el sol, era un sábado, estaba la costumbre creada por los rabinos de no afectar el sábado con asuntos de hospital y enfermedades y cosas por el estilo. Por lo tanto, Jesús, que tenía poder para curar, pues quería hacerlo en sábado, pero la gente prefirió que se cayera el sol, el sábado a la puesta del sol, y entonces sí, poder recibir las curaciones. Bien, eso ocurrió en los versículos previos a este que vamos a leer ahora, Marcos 1:35. Jesús estaba lleno de satisfacción por haber traído bendiciones a la gente, pero también necesitaba orar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amigos, ¿cuál es la motivación para que nosotros podamos testificar?
es que el Señor obre en nuestros corazones. Él nos dio salvación. La gente necesita escuchar una palabra de aliento que tal vez usted pueda tener. Mírelo en Mateo capítulo 5, versículo 16. Aquel hermano que está en paz con Dios, que Dios le ha perdonado sus corazones, puede convertirse en luz de testificación para muchos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amigos, durante el día nos agrada el día para caminar, para salir a hacer actividades, porque hay luz de sol. En las noches normalmente nos recluimos. Habrá quienes por sus obligaciones tendrán que salir o aún trabajar también. Pero sabemos que lo normal, lo ideal es hacerlo durante las horas de luz, donde nos movemos confiadamente. En la vida espiritual sucede lo mismo. La gente cuando mira luz o alumbra la luz de cristianos que son consecuentes con su testimonio, sus acciones, sus palabras, ellos comparten, iluminan, alumbran. ¿No les parece, amigos, que todo el mundo necesita escuchar de esa luz? Bien, usted puede transmitirla. Y hemos visto ejemplos. Hay maneras, modos. Sintamos que no es una obligación, es un deber, pero que brota naturalmente de un corazón que está lleno de paz, porque Jesús mora en él. Le animo pues que usted ponga en práctica este privilegio de compartir el Cristo que usted tiene en su corazón a través de sus labios o a través de sus ejemplos, testimonios, como usted lo sienta, incluso con una palabra de aliento, el sentarse al lado de alguien que está llorando, que usted comparte el amor. Amigos, eso es lo que Dios quiere, eso es compartir luz, alumbrar con nuestro testimonio, con luz a la gente que está en tinieblas. Lo haremos, que Dios nos bendiga. Amén.